Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Una tormenta sacude gran parte de Argentina. Esta contó con lluvias fuertes y rayos. Aruba celebró en grande el Día de la Salud con diferentes actividades. Un nuevo juego colegial se está imponiendo en las aulas, pero lo peor es que es peligroso para los alumnos. El Linear Park también está diseñado para las bicicletas, pero la comunidad aún no se ha acostumbrado a darle preferencia a la vida que está diseñada para ellas. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos con imágenes en la que una actividad eléctrica fue protagonista. Anoche y esta madrugada en una ciudad argentina fue iluminada por los rayos. Esta es una cámara aficionada en el barrio Las Flores de Buenos Aires. Desde una ventana se captó el momento cuando, pasada la medianoche, la tormenta llegaba a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, acompañada de una actividad eléctrica descomunal. Ante cada descarga, esta ciudad se iluminaba con relámpagos y estremecían los truenos casi continuos. El frente de inestabilidad permanecía hace varias horas y por el horario en que se desató la tormenta sobre la medianoche y la madrugada, observar este espectáculo natural fue para pocos. Uno de estos rayos impactó en un avión que se encontraba estacionado en el aeroparque en el momento de mayor actividad eléctrica. Desde temprano el servicio meteorológico había anunciado la severidad de la tormenta acompañada por este fenómeno. Mientras caían casi 40 milímetros en poco tiempo, los rayos se apoderaban de la escena. En Aruba esta semana se realizó la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Desde el domingo se pudieron apreciar diferentes eventos que tenían como tema los cuidados de la salud. En cada rincón del mundo los países acostumbran a hacer jornadas de salud por estos días y Aruba no fue la excepción. Bajo el Ministerio de Salud se realizaron diferentes actividades que envolvieron ejercicios y chequeos médicos. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en conmemoración del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El día brinda a todas las personas la oportunidad de participar en actividades que puedan mejorar la salud. En Aruba, el Ministerio de Salud Pública, liderada por el Dr. Alex Schwengel, realizaron diferentes actividades en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Salud, los días 6 y 7 de abril respectivamente. Desde el domingo pasado se llevaron a cabo diferentes actividades en donde el departamento gubernamental que resorta bajo el ministro Schwengel, Ibiza, tuvo una gran actividad junto a la Fundación Movimiento es Vida en el Linear Park. Allí los miembros de nuestra comunidad de todas las edades disfrutaron de un evento organizado donde se tuvieron ejercicios, consejos sobre nutrición, consejos sobre la buena salud en general y ejercicios como el chequeo gratis. Una jornada que la comunidad disfrutó de gran manera. Un extraño hecho ocurrió anoche en Bogotá, en Colombia. Dos fuertes explosiones sacudieron el oriente de la capital. Pero lo raro de todo esto es que a esa hora ni la policía ni la ciudadanía saben con certeza qué fue lo que sucedió. La explosión se escuchó, según los testigos, hacia las 8 de la noche en la parte alta del conocido cerro El Cable, ubicado en el oriente de Bogotá. Fueron dos explosiones exactamente, pero no se sabe qué fue lo que pasó hacia el lado de arriba del cerro. ¿Afectó de pronto la energía? ¿Se alteró la energía? ¿Qué vio usted en ese momento? Simplemente se sintió el estruendo fuerte en esta parte alta de arriba. Inclusive pues toda la gente salió a mirar qué había pasado, pero pues la verdad no se sabe, no han dicho información sobre el caso. De inmediato la policía desplegó un operativo para establecer las causas de la detonación. Hemos hecho una verificación a nivel de todo el sector urbano de la ciudad. Y en el área metropolitana no hay ninguna novedad en este momento. Se ha hecho una verificación con todos los policías de los cuadrantes a través de la red de apoyo. Los investigadores permanecieron en el lugar por más de 3 horas, pero según el general Edgar Sánchez, comandante de la policía en la ciudad, no encontraron el origen de la explosión. Estamos haciendo la coordinación directamente con Codensa para descartar la probabilidad de que haya sido un daño en alguna subestación, en algún transformador o que sea un tema eléctrico. Puede ser. Sin embargo, no nos reportan la pérdida de fluido eléctrico en ningún sector de la ciudad,
por lo tanto estamos haciendo un descarte progresivo. Los operativos se reiniciaron a las 5 de la mañana. Atención que en los colegios se está presentando una nueva modalidad que es considerada como juego, pero puede ser letal. Un menor de 15 años murió en extrañas circunstancias en la sala de clases mientras jugaba con un grupo de compañeros en Mayoco, en Chile. Según algunos estudiantes del colegio, estos habrían estado practicando una peligrosa moda llamada el juego de la asfixia. Es una de las prácticas que se ha hecho común últimamente entre algunos adolescentes. Es el choking game o juego de la asfixia, una especie de meta extrema que busca el desvanecimiento del cuerpo. Abunda por internet y en el mundo ha cobrado una centena de víctimas. En Chile no hay registro de desenlaces fatales por su causa, pero el caso de Eduardo Fuentes, de 15 años, que murió luego de participar en un extraño juego en su colegio, la sitúan como una posibilidad. Estaban apretando del cuello así y estaban jugando, le dijo ya basta y lo soltó y de repente se desvanece y cae hacia atrás y se pega aquí en la cabeza. Y de hecho uno de los señores de investigaciones le dijo a mi primo que el niño estaba jugando. ¿Qué tipo de juego es lo que no sabemos? Si bien no está lista la autopsia que determinará la causa de su fallecimiento, la lucha libre y este juego son parte de la versión que suena más fuerte al interior del Liceo Industrial de Mayoco, ambos juegos riesgosos. Estaban jugando a la lucha libre y uno agarró al otro. ¿Cómo? Así, sí, de eso. Los alumnos no señalan que sea un juego lucha libre brusco, sino que era un juego entre una pareja de alumnos. Su familia no entiende su muerte. ¿Qué le ha dicho el colegio? Lo mismo que saben ustedes, que el niño se cayó y se golpeó, no más nada. ¿Qué le puedo decir de él? Era un ángel. Eduardo es definido por sus tíos como un niño tranquilo, solidario y alegre, por lo que para ellos es extraño verlo involucrado en este tipo de juegos. En este caso solo queda esperar los resultados de la autopsia. En el tema de los juegos peligrosos aún hay mucho por indagar. En Perú, un muerto dejó la violenta jornada de protestas de mineros informales en la localidad de Mazuco, en Madre de Dios. Autoridades buscan ponerle fin a esta huelga indefinida que se ha propagado día tras día. La violencia nuevamente se apoderó de la localidad de Mazuco, en Madre de Dios. Una densa humareda se formó ante el continuo uso de gases lacrimógenos empleados por la policía cuando despejaba la vía interoceánica que permanecía bloqueada por los mineros informales desde hace más de una semana. Los más de 300 agentes tuvieron que hacer frente a una lluvia de piedras lanzadas por los manifestantes que pretendían continuar con la toma de la carretera que conducía al puente Inambari y Puerto Maldonado. Este agente hizo frente a la turba usando una honda, en tanto este otro terminó con su escudo destrozado. Los enfrentamientos se extendieron hasta caseríos cercanos. Varios pobladores huyeron despavoridos para no ser afectados por los gases lacrimógenos. La violenta jornada terminó con la vida de un minero, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, muriendo instantáneamente. ¿Dónde se fue la pacífica que nos ha dado ahora? Con una muerte, con los heridos que tenemos en Puerto Maldonado, ya tenemos 4 heridos y ningún policía está herido. ¿Por qué tenía que matar? Otras 7 personas resultaron heridas por contusiones. Los huelguistas piden que se amplíe el plazo para la formalización minera y que se deje sin efecto el control de combustibles en la región. Una comitiva encabezada por el presidente regional de Madre de Dios se encuentra en Lima a fin de llegar a una solución a esta huelga indefinida. Últimamente, uno de los proyectos que más ha favorecido a la comunidad de Aruba ha sido sin duda el Linear Park, ya que las personas pueden salir a caminar, trotar, pasear con sus hijos o hacer infinidades de cosas allí. Pero se ha comprobado que las personas aún no se acostumbran a que este Linear Park también está diseñado para las bicicletas, quienes tienen una pista especial para correr, pero en muchas ocasiones los peatones que caminan interrumpen el tránsito con bicicleta, lo cual los incomoda. Se debe considerar que también esta pista es para quienes van en sus bicicletas. Una de las principales atracciones que tiene Aruba es el Linear Park, un proyecto que es liderado por el gobierno actual y que se ha desarrollado en diferentes fases. Este proyecto ha incentivado a que cada día más y más habitantes de Aruba salgan a caminar o a trotar o simplemente a pasear con sus hijos.
Es habitual que todos los días se vean ciudadanos hacer uso efectivo del Linear Park, pero al parecer no se han acostumbrado de cierta manera que este Linear Park también tiene una pista diseñada para las bicicletas. Este espacio fue construido especialmente para las bici y para que los conductores transiten por allí. Pero se ha comprobado que cada vez los peatones usan la vía que es diseñada y la cual tiene pintadas bicicletas encima caminando por allí, lo que hace complicado el paso de los que sí van en sus bicicletas, quienes tienen que hacer maromas para poder pasar. Se deben concientizar que esta pista es de uso exclusivo para las bicicletas. Un efectivo de la Policía Federal de Buenos Aires, Argentina, fue baleado al enfrentarse a tiros con delincuentes que intentaban robar una casa de electrodomésticos del barrio porteño de Flores y que al salir utilizaron a una mujer como escudo humano. A sangre y fuego, los delincuentes se abrían paso de esta manera en la huida del robo al local Compumundo, ubicado en la avenida Rivadavia, el 6700 del porteño barrio de Flores. Se topan con un efectivo de la Policía Federal y comienzan los disparos. Deciden tomar a una mujer de rehén, quien resulta herida por el rozamiento de una bala, al igual que un empleado del local que también es usado como escudo humano. Yo llegué unos segundos después, que ya estaban sacando al policía que estaba herido en la pierna derecha, lo vi en una de las piernas derechas. El policía venía a tomar servicio y cuando vino a tomar servicio, que estaba en el banco haciendo unos trámites, supongo yo, la verdad no sé, se encontró con los chorros. Ahí se armó el tiroteo, la gran parte de balas cayó de la mano de enfrente, justo en la puerta del banco. Y nada más, los ladrones, muchos escaparon, eran 7. Los delincuentes habían ingresado pocos minutos antes al local portando armas calibre .357 y 9 milímetros. En total eran 7 y estos videos que posee la justicia indican con certeza que los mismos ladrones habían robado el mismo local el último 12 de enero. Violentos e impunes encierran a los empleados. Quisieron robar, después se escaparon con una camioneta, atrás vino un taxi y parece que corrieron hasta el hospital de Uraña y se tirotearon con la policía. Como adelantara ya Telefe Noticias, la Policía Metropolitana actuó en forma inmediata en conjunto con la Federal. Los ladrones hieren a un efectivo de la Federal y huyen en 2 vehículos, una camioneta blanca y un Peugeot. Tirotean desde la camioneta a los patrulleros que los perseguían, pero este último vehículo choca a metros del Parque Centenario en la intersección de Leopoldo Marechal y el otro logra fugarse. A pie los malvivientes intentan escapar, pero 2 son detenidos dentro del parque. Avenida Rivadavia, el 6700, una casa de artículos electrónicos y un grupo prácticamente comando que ingresa a robar a las 9 de la mañana de un sábado. Una fuga espectacular y los vecinos que siguen preocupados. ¿Quién va a entrar a robar en un local a las 9 de la mañana cuando prácticamente ni se abrió caja? O sea, esto estaba muy meditado, ya sabían que había plata o... Empleados indefensos a merced de delincuentes, clientes desprotegidos y ladrones sangrientos. Se espera ahora la respuesta de la justicia. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. En Aruba se desarrollan diferentes actividades para mejorar la salud. Enterrar y llorar un gato como si fuese un humano, esta historia le despertará su amor por los felinos.